La serie de Orjot Tzadikim. Estamos trabajando con la edición de Editorial Jerusalén de México, ejemplar gratuito, sin fines de lucro. El libro se llama Los Caminos de los Justos, en hebreo Orjot Tzadikim. Nos quedamos en el portón número 7, el portón de la misericordia, y Be'ezrat Hashem vamos a hacer el portón número 7 y el portón número 8, que es el portón de la crueldad. Comenzamos con Sha'ar HaRahamim, el portón de la misericordia, o la compasión. Podemos traducirlo también como compasión. Nos dicen Jajamim que esta característica o rasgo de carácter es muy sublime, porque es uno de los rasgos de carácter a los que aludimos que tiene Boreolam mismo. Rahamán, Rahum, decimos Rahum Bejanón, que es misericordioso. También nos dicen Jajamim que hay tres características fundamentales por las cuales podemos reconocer a un descendiente de Abraham Avinu, en oposición a un descendiente de Bilam Rasha, de Bilam el malvado. ¿Cómo podemos reconocer a una persona que es descendiente de nuestro patriarca Abraham? Nos dicen, porque Am Israel son Rahamanim, Baishanim y Gomlei Hasadim. Una de las tres características que mencionan Jajamim es Rahamanim, son misericordiosos, son compasivos. Las otras dos, como decimos, tienen, digamos, vergüenza, tienen decencia, tienen pudor, si queremos traducirlo así, en Baishanim, y Gomlei Hasadim, que hacen actos de bondad, buscan el bien. Pero fundamental es Rahamanim, ser compasivos. Y vamos a ver cómo se traduce esto en el día a día. ¿Qué diferentes tipos de compasiones hay, por ejemplo? Y nos dice aquí el autor de Orjot Tzadikim, hay diferentes tipos de misericordias. Y una está muy lejos de la otra, son diferentes una de la otra. Cita un ejemplo. Rahamei Aav al Aben, Zeu Rahamanut Abba miteva kol hachaim. La compasión que tiene un padre por su hijo, es la traducción literal, la madre por su hija, dice, viene de la naturaleza. Es un tipo de misericordia que poseen todos los seres vivientes. Por eso explica que a veces, si ven a lo mejor un video de algún animal, de una mamá oso o de un papá oso que se compadece de sus criaturas y los ayuda a pasar algún río o algo, es que esta compasión, esta característica de compasión, no se encuentra nada más en las personas, viene de la naturaleza con la que Dios creó el mundo. Dios creó el mundo con una compasión innata. Por eso, incluso los animalitos también tienen compasión por sus criaturas. Y nos da el ejemplo, la compasión de un padre por su hijo. Posteriormente en el capítulo va a hacer incidir, porque de hecho es en el siguiente portón, en donde también es importante, y Mina Torah, de la Torah nos dan la guía de que debemos ser compasivos inclusive con los animales. Creo que son 10 u 11 veces las que se repite en la Torah de una forma más directa, más explícita o más implícita de cómo tenemos que ser compasivos con nuestros propios animales. Lo podemos ver posteriormente. También mencionar esto, ¿no? En la naturaleza hay compasión, hay misericordia. Dice, también tenemos una misericordia de hombre, de persona a persona. Por ejemplo, tenemos alguien que nos ayuda con alguna tarea. Nosotros tenemos misericordia por esa persona y no le pedimos cosas. De hecho, está prohibido pedir de pronto cosas que sean innecesarias. Estamos trabajando con alguien y esa persona está haciendo por nosotros un trabajo. Pedirle, por ejemplo, que se quede ocioso o ociosa, nada más para que tenga algo que hacer,
está yendo en contra de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. También debe haber misericordia a ese grado, en el grado del día a día, del trabajo específicamente. Dice, aquí nos dice la misericordia que tiene, utiliza las palabras un patrón con su sirviente, o de un hombre que se compadece de aquel compañero de quien espera cierto beneficio. Tenemos un acuerdo, estamos trabajando con alguien, debemos mostrar misericordia en nuestro trato con las personas. No porque estemos pagando un servicio, eso nos da derecho a dejar de ser misericordiosos con la persona. Y esto es muy fácil violar este comportamiento con un comportamiento cruel, porque lo contrario de la misericordia es la crueldad, como vamos a ver posteriormente. Entonces debemos ser sensibles y tener misericordia en todos nuestros tratos, sea que estemos interactuando inclusive con nuestros propios animales. ¿Qué decir si estamos interactuando con nuestro prójimo? Le estemos pagando a ese prójimo, no le estemos pagando a ese prójimo, estemos por debajo, por encima de ese prójimo en la transacción, no tiene sentido. Lo importante aquí es ser sensibles a tratar a la otra persona con misericordia. Continuamos. וגם צריך שלא ירחם על עצמו יותר מדי, אלא צריך לייסר עצמו ולחוף יצרו הרע. Nos dice ahora el autor del Hot Tzadikim que debemos ser muy cuidadosos cuando tenemos compasión por nosotros mismos. No caer y decir, pobrecita de mí o pobrecito de mí, y ser tan compasivos con nosotros mismos que dejemos o que busquemos en ello un pretexto para permitir a la mala inclinación, al Yetzer Hará, que haga lo que quiera. Vamos a poner un ejemplo. Yo, como pobrecito de mí, entonces, como no tengo tal o cual cosa, o me pasó tal o cual cosa mala, entonces me permito darme la libertad de actuar de esta o tal manera. Vamos a poner un ejemplo. Me fue mal en mi trabajo, tengo responsabilidades, y entonces, como me compadezco demasiado de mí, digo, bueno, me voy a permitir ir a robar para mantener a mi familia. Voy a ser como Robin Hood, el personaje de la literatura, creo que es la literatura anglosajona, que es un ladrón fundamentalmente, que si bien tiene pues roba solamente a los ricos para dar a los pobres, no obstante ello está robando. Cuando algo está mal, está mal. Por lo tanto, no podemos compadecernos tanto de nosotros mismos como para permitirnos transgredir. Entonces nos advierte el autor del Hot Tzadikim de la importancia de tener misericordia con nuestro prójimo, incluso con nosotros mismos, si leemos entre líneas, pero no al punto de permitirnos transgredir, de ir en contra de lo que dice la Torah. También dice que hay una misericordia que es peor que la crueldad, y es cuando tenemos misericordia por los malvados. Nos dicen Jajamim que la persona que es misericordiosa con los malvados termina siendo cruel con las buenas personas. ¿Qué ejemplo pudiéramos dar de esto? Bueno, asumiéramos que atraparon a una persona que hizo mucho mal, a un asesino en serie, y entonces esta persona en su comparecencia, en su juicio, llora y demuestra un arrepentimiento. No obstante ello, no se puede traer de regreso a la vida a las personas que asesinó. Y imagínense que el jurado en ese momento diga, bueno, pues como está llorando o como realmente se arrepintió, vamos a otorgarle su libertad. Pues eso sería completamente absurdo. No podríamos tener
misericordia y compasión de alguien que le está causando un daño a la sociedad a ese grado. Entonces nos dicen Jajamim que hay misericordia, es una falsa misericordia, que es peor que la crueldad, como aquel, cito, que se apiada de los malvados y de quien los apoya, pues cae en una terrible trampa la persona que admira y ayuda a los malvados, mientras denigra y desprecia a los que hacen el bien, ya que la Torah advierte, Veló tajó seineja, alav veló tajmol, en el libro de Barim, en el Pentateuco, ni se apiadarán de él tus ojos, ni lo indultarás, ni lo encubrirás. Si una persona está causando un mal y está haciendo daño a las demás personas, es nuestro deber, nuestra responsabilidad, exponerlo e impedir que esto continúe ocurriendo. Por lo tanto, es muy importante tener esta característica de la misericordia. Tan importante que es una de las 3 características, nos dicen Jajamim, por las que podemos detectar si una persona es descendiente de Abraham Avinu. Y no solo eso, más aún todavía, es una de las principales rasgos de carácter, no que Dios pueda tener carácter como tal, como tiene una persona, pero en concepto. Hay 13 atributos a los que aludimos, que son, digamos, propios de Boreolam. Número 13, un número tan importante, que la palabra Ahavá, su valor numérico es 13. También la palabra Ehad, 1, su valor numérico es 13. El número 13 es un número muy bueno en el judaísmo. Y también la edad de Bar Mitzvah. Pero vemos que dentro de estos 13 atributos que nosotros aludimos a ellos, que tiene el propio Boreolam, Rahum, misericordioso, es uno de ellos. No obstante ello, si bien este es parte del ingrediente que tenemos que tener en nuestra personalidad, ser misericordiosos, tenemos que tener cuidado, no ser demasiado misericordiosos con nosotros mismos al grado de por misericordia o autocompasión nos permitamos ir a transgredir, y no ser misericordiosos con aquellos que le causan un daño, que son malvados, con base en lo que dice en Torah. Al mismo tiempo, ser muy sensibles con la misericordia que demostramos a otras personas, al grado de que hasta nos advierte la Torah de lo importante de ser misericordioso con los animales. Si somos misericordiosos con un animal, por ejemplo, hay que darle de comer al animal antes que coma uno mismo, a ese grado. ¿Cuánto más tenemos que ser misericordiosos con la persona con la que tratamos en el día a día? Nosotros estamos pagando un servicio, por ejemplo, no tenemos por qué mostrarnos de una manera cruel o exigir a la persona con crueldad que haga lo que estemos pidiendo. Entonces, este es un rasgo de carácter que podemos refinar en el día a día con normalidad, y debemos hacerlo. Tenemos muchas oportunidades también para hacerlo. Nos dicen, bueno, aquí da otro ejemplo de la caridad que tenemos que tener, inclusive con nuestro prójimo y con sus animales, incluso Akem Takim Imo, nos dice que en la Torah dice que hay que levantarlos al animal y la carga con él, libro de Barim. Es obligación alimentar a las bestias que dependen de uno antes de sentarse a comer, como ya dijimos. Si vemos que digamos en este caso de la Torah, el ejemplo de un animal que su carga es demasiado pesada para él, y se cae, en nuestra obligación ayudarlo a levantarse. Por lo tanto, debemos ser sensibles a esto, ¿no? También nos dice que la recompensa o la retribución que recibimos, que recibe el hombre por hablar con piedad, hablar solamente con piedad, sincera al necesitado, es inmensa. Es decir, a veces podemos hacer tzedaká o hacer caridad con nuestras palabras. No necesariamente tenemos que darle algo material a la persona para ayudarla. Motivar a la persona, ser misericordioso con ella con palabra, conlleva una recompensa inmensa. Y nos dicen, y reincide,
Berahamav al Kolma Asaf. Esto está citando a Teilim, Salmos 145, 9. La excelencia de este atributo puedes notarla y comprenderla más a fondo en el Creador, pues lo ejerce con todos sus creados, como está escrito, y sus misericordias son sobre todas las cosas. Berahamav al Kolma Asaf. Dios es misericordioso con todo, no nada más con las personas, sino con todo lo que creó. Es un capítulo breve, hay mucho que profundizar, solamente vemos, digamos, notas muy puntuales del atributo de la misericordia. Y pasamos ahora al atributo de la crueldad, que es lo contrario a la misericordia. Y este capítulo es bastante más largo, quizá porque hay que ser más cuidadosos en no transgredir este muy mal rasgo y muy deplorable rasgo de carácter que es la crueldad. Ahzariut u efej arrahamanut. Es lo contrario, la crueldad es lo contrario a la misericordia. Y se encuentra la crueldad normalmente entre los arrogantes. Ya hablamos de la arrogancia, una de las primeras entregas de esta serie, y muy importante. Y nos dice que entre los arrogantes se encuentra este rasgo de carácter de la crueldad. Dice que una persona cruel está muy lejos de tener los rasgos de carácter adecuados, los atributos buenos. Y hace mucho énfasis el autor del Orjot Tzadikim porque no se apiada de los pobres ni les presta, por muy necesitados que estén, ni les da nada, aunque el versículo en la Torah dice, a Dios le presta quien socorre al desamparado. O sea, como cuando uno le presta o ayuda a un desamparado, es como si le estuviera prestando cabiájol a Dios. No que Dios le pueda a uno prestar nada, pero así lo considera Dios. Cuando nos apiadamos de una persona y le ayudamos, es como si estuviéramos cabiájol ayudando a Dios mismo. No que Dios necesite nuestra ayuda, simplemente hace mucho énfasis a lo largo del capítulo porque sobre el tema de las personas necesitadas, desamparadas, viudas, huérfanos. Tanto viudas como huérfanos merecen un cuidado extra especial. La Torá nos advierte, ves sí y ves también, del peligro de ser cruel con una viuda o con un huérfano. ¿Y por qué está incidiendo tanto en el capítulo de la crueldad sobre los desamparados, los pobres? Porque las personas pobres, las viudas, los huérfanos, las personas marginadas, son muy fáciles de ser crueles con ellos, porque no es fácil que se defiendan a ellos mismos. Y esto, ahí es cuando más sensibles tenemos que ser para no transgredir. Eso no quiere decir que podemos transgredir con personas que no son viudas o huérfanos. También eso está prohibido. Acuérdense siempre que la misericordia va a ser el antídoto a la crueldad. Porque la crueldad es lo contrario a la misericordia. Dice, ¿cómo se produce? Vamos a intentar comprender cómo se produce la crueldad. Cuando se impone el espíritu del enojo sobre el hombre, su atributo de misericordia sale ahuyentado y entonces lo domina la crueldad destructiva y devastadora. Como describe el versículo, Achzariut Haimá Beshetef Af, Mishle del rey Salomón, cruel es la furia y agobiante la ira. Y posteriormente vuelve a citar al profeta Habacuc, en la ira acuérdate de la misericordia, berrogues rahem tiskor. Abal zerahok mina adam le rahem beetakaz. Es muy difícil para el hombre imponer la misericordia cuando está enojado. Entonces vemos por una parte que la crueldad se encuentra entre las personas arrogantes. Vemos que el enojo también está vinculado a la arrogancia. Que la persona que se enoja, ese enojo propiamente dicho puede producir crueldad. Y que cuando uno está enojado es muy difícil limitar la crueldad. Porque lo contrario a la crueldad es la misericordia. Y cuando uno está enojado, la misericordia sale ahuyentada. Perdemos misericordia.
Entonces, el enojo, que ya hemos hablado del enojo específicamente también en esta serie, pero el enojo, la arrogancia, la crueldad, todos están como una cadena conectados. La crueldad entonces puede aflorar especialmente, no sé si la palabra aflorar sea el verbo más adecuado, pero se puede manifestar. Cuando hay enojo es más fácil que se produzca la crueldad. Por lo tanto, si queremos no ser crueles, no enojarnos, ya estamos poniendo una barrera a la crueldad. Todavía no se manifiesta la crueldad, pero si ponemos una barrera al enojo, estamos también trabajando para componer la crueldad. Ahora bien, ¿cómo se produce o qué ayuda a producir la crueldad? Hemos dicho el enojo. ¿Qué ocurre? ¿Qué produce cuando se da crueldad? De hecho, ¿qué es lo que pasa cuando una persona está siendo cruel? ¿Qué es lo que ahora sí que lo que se manifiesta? Su deseo de venganza. Y también existe en la Torah una provisión contra la venganza y contra guardar rencor. Loticom, velotitor, no te vengarás si no guardas rencor. La persona que es cruel, el deseo de venganza es lo que está, digamos, consiguiendo con la crueldad. Al manifestar su crueldad, logra, de nuevo, logra no es la palabra adecuada, pero produce, satisface su deseo de venganza. Entonces vemos que cuando uno, en las transgresiones, lo que se produce no realmente es una transgresión o un pecado. Vemos que cuando uno comete un pecado, realmente lo que está produciendo es una cadena de pecados. Igual que si uno produce una acción buena, lo que produce es una acción de una mitzvah, uno lleva a cabo una mitzvah, lo que está produciendo es una serie, como una cadena, una cascada de actos buenos. Igual que si uno transgrede, lo que produce es una cascada de actos malos. Si uno es arrogante y por lo tanto se enoja con facilidad, porque piensa que todo tiene que ser a su gusto, se enoja con facilidad y por lo tanto este enojo le lleva a ser cruel con otras personas y a buscar satisfacer odio, ese deseo de venganza, también hemos hablado del odio, ese deseo de venganza que está nutriendo el odio, o malnutriendo, digamos. Y nos dice, además este atributo provoca, lo estoy citando ahora, en el alma de la persona buscar venganza contra sus enemigos, como dice el versículo en Mishle del rey Salomón, y no será compasivo el día de la venganza. Velo Yahmol Beyom Nakam. ¿Cómo se manifiesta, cómo se expresa la crueldad? Dice el autor del Hot Tzadikim, entre todo lo que abarca la crueldad, encontramos al que roba algo que pertenece a su compañero, causándole aflicción. El castigo, cito, es inmenso para aquel que roba a un pobre, pues incurre en pena de muerte. Estoy citando textualmente. Como dice el versículo, no robes al pobre porque es pobre, e inmediatamente sigue, cito, por cuanto Dios librará su batalla y despojará a quienes despojaron sus almas. Que Hashem yarib ribam bekava et kobehem nafesh. Y aunque hay pecados o transgresiones que son consideradas más graves que el robo, el castigo por el robo es muy, muy grave. Que dichtiv bedor mabul, como dice sobre la generación del diluvio, Ketz kol basar ba lefanai, kimala aretz jamás mipneim. Cito, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de asalto a causa de ellos. Nos dice que quien aflige y hace énfasis, y quien aflige al huérfano o a la viuda, robándoles o avergonzándolos, o con cualquier otro tipo de sufrimiento, incurre en pena de muerte por mano del cielo. Es decir, la pena de muerte es una pena de muerte al Yedei Shamayim, por mano del cielo. Es difícil definir esto, pero es como si estuviera, digamos, matando su alma y su posibilidad de continuar existiendo. Es pena de muerte a mano del cielo. No quiere decir, en este caso, que se puede llevar a cabo un juicio ante el Sanedrín y necesariamente juzgar a una persona por haber sido cruel. Es difícil, aquí no estamos
tocando eso, estamos hablando que es pena de muerte a manos del cielo. Digamos, Dios va a lidiar con esa persona. No obstante ello, miren las palabras tan drásticas que utiliza el autor de Orjot Tzadikim para prevenirnos contra avergonzar inclusive o robarle a una persona y específicamente a una persona desamparada, específicamente a una persona pobre o a una persona que no tiene, digamos, quien la defienda, una familia que la defienda, padres que lo defiendan. Hay otra categoría de crueldad, que es la crueldad, como hemos visto ahora, ya dijimos, la crueldad de robar a alguien causándole aflicción. Eso es ser cruel con la persona. Hay otra categoría de crueldad que es el que difama la reputación de su compañero. Y hemos visto que el segundo templo se destruyó precisamente por este tipo de transgresión, que es la de ser cruel al difamar a otros. Si vamos a difamar a alguien inventando algo negativo, Motzi Shem Ra es una tremenda transgresión. E inclusive, si vamos a ir a publicar algo negativo sobre otra persona, aunque sea verdad, eso se considera la Shon Ra, maledicencia. Todo esto está, digamos, así como las buenas características y los buenos rasgos de carácter están conectados, también los malos rasgos de carácter están conectados. Y uno lleva al otro. Nos da aquí diferentes psukim o versículos de la importancia de no afligir al prójimo. Veloto no ishe tamito, bellareta me lo queja. Nadie afligirá a su prójimo, sino que temerás a Dios. También hay que devolver al pobre lo que haya dejado en prenda. Y dice tal versículo, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, has de devolvérselo al ponerse el sol, libro de Shemot en el Pentateuco. Inmediatamente advierte, y será que si él clamare ante mí, yo lo escucharé porque soy misericordioso. Y también esclarece y al converso, no lo agraviarás ni lo oprimirás. Y posteriormente nos habla de otras categorías. Hay que apartarse de la crueldad con los animales, y cita aquí varios versículos sobre la importancia de no maltratar a los animales. Posteriormente nos va a decir, por lo tanto vemos dos cosas, vamos a intentar resumir. La misericordia debe ser un ingrediente importante de nuestro rasgo de carácter. Debemos de ser sensibles al prójimo y ser misericordiosos, hablar con dulzura, no afligir a la persona con palabras, no afligir a la persona con acciones, quitándole algo, impidiéndolo, robándole, Dios no lo quiera. Entre más misericordia tengamos, menos crueldad vamos a tener. Y entre más crueldad tengamos, menos misericordia vamos a tener. Hemos visto que hay que cuidarse del enojo, porque el enojo puede desembocar en crueldad y es muy difícil controlar la crueldad cuando una persona está enojada. Hemos visto que la arrogancia también va a estar como base del enojo y el enojo como base de la crueldad. Hemos visto que es una característica fundamental el ser misericordioso y por lo tanto no ser cruel. Y hemos visto que hay que aprender cuándo sí hay que ser crueles, y es lo que va ahora a señalar el autor del Orjot Tzadikim, que es ser crueles con los malvados. Una persona que roba, una persona que secuestra, una persona que asesina, una persona que está causando un mal a la sociedad, no merece misericordia. Si bien sigue siendo una persona, pero eso no quiere decir que vamos a mostrarle el atributo de la misericordia para permitirle que siga haciéndole daño a las personas o a sí mismo incluso, ¿no? También nos dice que hay que tener un cierto grado de crueldad con nosotros mismos. ¿En qué sentido? Con el cuerpo. ¿Pero en qué sentido? No hablamos aquí de lastimarse, Dios no lo quiera a uno mismo. Eso está prohibido. No nos lastimamos. Sin embargo, si nosotros satisfacemos todos nuestros deseos, hemos hablado anteriormente de esto, si vamos a comer una comida que es negativa, que es perjudicial para nuestro organismo,
Debemos de ser crueles en el sentido de privarnos de esa comida que sabemos que nos hace daño. Si vamos a estar consumiendo azúcar, por decir algo, que es negativo, o grasas, sin fin, lo que estamos provocando realmente es una enfermedad de nuestro cuerpo. Hay que ser crueles con el cuerpo y privarnos de los alimentos que no son alimentos nutritivos, por ejemplo, o hacer ejercicio. Sí, cuando uno hace ejercicio, no está acostumbrado a hacer ejercicio, es muy difícil comenzar a hacer ejercicio. Cuando uno ya está acostumbrado es un poco más fácil, pero eso no quiere decir que sea, digamos, más fácil hacer ejercicio que no hacerlo. Cuando uno se esfuerza físicamente, el cuerpo tiene resistencia y los músculos duelen, por ejemplo, o uno se cansa, necesita respirar más. Entonces, hacer ejercicio, de cierta manera, es ser un poco crueles en un grado de razón, en donde esta crueldad, entre comillas, es para mejorar nuestra salud o para mantener nuestra salud. En ese aspecto es que nos dice el autor del Orjot Tzadikim que hay que ser crueles con nuestro cuerpo. De no satisfacer todos nuestros deseos corporales que nos puede llevar a enfermedades o de ver por nuestra salud si es necesario hacer ejercicio y eso pues es molesto porque duelen los músculos o que sea, pues hay que hacerlo de igual manera para poder conservar una buena salud. Por último, para cerrar el portón de la crueldad, nos dice por qué es tan importante, digamos, ser crueles con los malvados. Dice, porque el mundo, todos los males que llegan al mundo, llegan por causa del pecado. A nivel espiritual, todos los males que hay, todas las guerras, todas las epidemias, todos los sufrimientos, realmente su causa es una causa espiritual. Lo que pasa aquí en el mundo tiene siempre una causa espiritual. Y por lo tanto, si nosotros permitimos que el mal prolifere y somos misericordiosos con los malvados, les damos toda clase de derechos y libertades para el libertinaje, lo que estamos ocasionando realmente es un mal general para todo el mundo. Y por eso incide la Torah que hay que ser misericordiosos con las buenas personas, pero también hay un pequeño grado de crueldad que hay que ejercer. Si es con nosotros mismos para cuidar nuestra salud, para no abusar del cuerpo, si es con las personas y la sociedad en general, para impedir que las personas malvadas arrasen con la sociedad. En ese punto hay un punto pequeño, digamos, de crueldad que es importante ejercer. Porque todos los males, la guerra, el asalto, llegan, la plaga y la sequía, nos dice aquí, y son las mismas razones por las que ocurren muchas otras calamidades. Las personas que provocan estas desgracias, realmente nos dice, son las personas malvadas. Por lo tanto, en ese punto es que hay que dejar la misericordia cuando se trata de combatir al mal. Terminamos una breve pincelada, lo que son los portones de la misericordia y la crueldad. Besat Hashem, continuamos con la serie en próximas entregas. Baruch Adonai Leolam. Amén be amén.